Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Con los hermanos en Ciudad Bolívar estamos haciendo una lectura de la primera epístola de Juan y hay varios temas que el Señor ha cargado bastante mi corazón. Entonces hay un asunto que compartimos, creo que hace 15 días con los santos allá, y hoy quisiera volver a compartirlo con los hermanos acá. Cuando el hermano nos pidió el favor de compartir la palabra y estuvimos orando, sentimos del Señor que era el tema que debíamos compartir. Amén. Entonces está en Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, Juan, después de hacer la presentación de su epístola, antes de comenzar a tratar muchos asuntos, usa un lenguaje y dice algo bien importante. Y yo pienso que debemos comprenderlo. La frase del verso 5, cuando Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Parece ser que la epístola de Juan es uno de los últimos libros que se escribieron del Nuevo Testamento. Y parece ser que se escribió en una época donde el cristianismo ya tenía mucha decadencia. Ya el cristianismo pasó un periodo de formación, de crecimiento, de expansión, pero a finales del primer siglo comenzó a haber una decadencia. Parece que muchas de las cosas que eran genuinas en medio del pueblo de Dios comenzaron a decaer. La doctrina comenzó a decaer. Parece ser, por lo que Juan va a decir más adelante, la conducta de los cristianos comenzó a decaer. El amor entre los hermanos comenzó a decaer. Entonces Juan va a tratar varios asuntos, porque la carga del Señor con Juan es como remendar aquellos asuntos que comenzaron a perderse con el tiempo en medio del pueblo de Dios. Pero antes de Juan comenzar a tratar eso, dice algo bien serio. Dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces todos los males que vamos a tratar, el pecado, la doctrina, los problemas de conducta de los hermanos, no tienen relación con Dios, sino es un asunto de nosotros. Dios es luz, quiere decir que en Él no hay pecado, en Él no hay maldad. Dios no promueve el pecado, Dios no tolera el pecado, Dios no propicia el pecado. Dios está siempre contra el pecado, Dios siempre está contra lo malo. En Él no puede haber pecado. Él es luz, Él es totalmente santo, Él es totalmente puro. Todo el pecado, todos los problemas de doctrina, todos los problemas en los hermanos, todos los problemas hacen parte de las tinieblas que produce la caída, pero Dios no participa en eso, no quiere eso, no promueve eso y no aprueba eso. Dios está totalmente en contra del pecado, porque Él es luz, porque Él es santo, porque Él no puede participar de eso, porque iría en contra de lo que Él es. ¿Sí? Entonces Juan va a tratar muchos asuntos, pero lo primero que le dice, hermano, ustedes necesitan saber que Dios es luz, que Dios es santo, que no hay tinieblas en Él, que no hay maldad en Él, que no hay pecado en Él. Porque muchas veces la misma caída y la misma condición pecaminosa del hombre quisiera atribuirle ciertas consecuencias o ciertos asuntos a Dios mismo. Entonces mira cómo, ahorita vamos a volver a este pasaje, pero mira cómo habla Santiago también de este asunto. Santiago capítulo 1 también, Santiago va a hablar de la tentación, del pecado, y comienza también hablando de la misma manera. Santiago capítulo 1, desde el verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque a veces pareciera que muchas veces aún, es que es increíble, muchas veces nosotros cuando estamos en una situación donde estamos confesando nuestro pecado, donde estamos arrepintiéndonos, comenzamos como a atribuirle la culpa a Dios. Hermano, sí, yo caí en esto, pero el Señor sabe por qué me permitió y el Señor sabe por qué pasó esto y el sinvergüenza hizo lo que hizo y está como que involucrando en todo lo que hizo a Dios. Hermanos, Dios no tienta a nadie. Dios sabe las consecuencias que tiene el pecado. Dios sabe el mal que produce el pecado. Dios sabe que eso le costó la vida al Hijo de Dios. Entonces Dios no tienta a nadie. Dios no te va a llevar a una situación donde Él te va a poner en un patinadero para que tal vez peques o no peques. Eso no es de Dios. Dios no trabaja así. Hace creo que 15 días hablamos del mundo y las cosas que están en el mundo. Y una de las cosas que hace el príncipe de este mundo es que Él alimenta los deseos de la carne de las personas. Los que estuvieron se acuerdan que Satanás es como un granjero que le bota al puerco suciedad y mugre para que él coma de eso. Así es Satanás. Satanás sí nos bombardea de todas las maneras posibles para pecar. Usa la televisión, usa el internet, usa personas, usa todo lo que él tiene a su alcance para hacernos pecar, porque él sí es así. Pero Dios no. Dios no quiere el pecado. Dios no propicia el pecado. Dios no participa del pecado. Él está totalmente en contra del pecado. ¿Y por qué Juan va a decir eso? Porque a veces decimos que tenemos comunión con Él, pero estamos en una práctica de las tinieblas, de pecado, de maldad. Entonces estamos mintiendo porque Dios no es así. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Satanás sí es sucio, él quiere ensuciarnos, y no solo Satanás, no solo el mundo, sino que Santiago va a decir algo aquí todavía más tremendo. Diga, no es tentado, no es que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es así, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, esto es algo que no es de Dios. Dios no puede, o sea, Él es luz, en Él no hay tinieblas, Él no participa del pecado. Pero así como Él no participa del pecado, no gusta del pecado, no promueve el pecado, tampoco es promotor hacia el pecado hacia otras personas. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. ¿Cómo? Aquí muestra una de las muchas tentaciones que puede tener uno. Cuando de su propia concupiscencia. Es cuando tú vas caminando y tienes un pensamiento y te das cuenta que están surgiendo cosas en ti que no son dignas de un cristiano. Eso no proviene de Dios. Eso es consecuencia de que todavía traemos en nosotros los vestigios o los chispazos del hombre de la carne, el hombre muerto. Pablo describe la carrera como alguien que todavía carga a un muerto encima. Y tú lo vas a notar. Tú vas caminando y tú vas a sentir a veces la hediondez de tu carne. Tú vas a sentir que hay algo extraño en tu carne, en tus miembros. Como cuando tú ves a un muerto que ya se está pudriendo y se le salen gusanos, tú vas a salir que de tu carne salen gusanos. Porque es así la carne es carne, ella no va a cambiar hasta cuando seamos transformados en la glorificación. Entonces yo voy caminando y yo percibo que surge mi pensamiento de orgullo, mi pensamiento de contienda, mi pensamiento de ira, mi pensamiento de lascivia, mi pensamiento de enojo y eso comienza a surgir y yo debo cuidarme de eso, no alimentarlo, tratarlo, pero cuando eso llega a manifestarse, el asunto y la responsabilidad siempre recae en nosotros, no en Dios. Porque Él no tienta, no es tentado por el mal, ni puede tentar a nadie. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
Porque a veces vemos pecados horribles, situaciones horribles, cosas terribles, y comenzamos a decir: ay, Señor, pero tú lo permitiste. Pero a veces esa frase conlleva como si le quitáramos la responsabilidad a las personas y se la estuviéramos atribuyendo a Dios. En vez de decir: Señor, yo hice esto, Señor, ten misericordia de lo que hice y de las consecuencias de lo que hicimos, Señor. No, decimos: tú sabes, Señor. Y lo terrible es que no nos damos cuenta que realmente Dios sabe. Eso, en vez de justificarnos, nos debería llevar a... Dios sabe, hermano. ¿Tú sí sabías que Dios sabe? Y lo sabe de la manera más pura y más clara y más penetrante y más... Él conoce la intención, todo lo que sucedió detrás de lo que pasó. Él sí lo sabe. Entonces, cuando yo digo Dios lo sabe como para justificarme, debería ser al contrario. Debería decir yo: Señor, tú lo sabes. ¿Y cuánto deberíamos avergonzarnos de eso que tú sabes de nosotros? ¿Y cuánto debimos haber pedido perdón de eso que hicimos, Señor? ¿Y cuánto debemos hacer para que tú nos tengas misericordia y nos libres de lo que hicimos? Pero generalmente estamos atribuyendo. Hasta el ateo hace eso, hermano. Porque hay pobreza, porque hay guerra, porque hay hambre, porque hay enfermedad. Si Dios existe, ¿por qué permite eso? Entonces le atribuimos a las consecuencias del pecado del hombre a Dios. Cuando Dios no tiene que... Hermano, Dios no tiene que ver con la violencia del hombre. Dios no tiene que ver con las enfermedades del hombre. Dios no tiene que ver con lo que está viviendo la tierra. Eso es consecuencia al pecado del hombre, del pecado del hombre. Llegará un punto en el que Dios en su justicia va a tratar todo tipo de mal. Porque el hecho de que Él lo haya permitido no quiere decir que Él no lo vaya a juzgar y tratar a su tiempo. ¿Por qué? Porque Él es luz, Él es santo y Él es juez. Amén. Dios es luz. Y si decimos que tenemos comunión con Él, no podemos permanecer en tinieblas. Hay algo que tú siempre notas de Dios en las Escrituras, que es lo que Juan va a tratar más adelante. Dios siempre nos está llamando a la comunión para limpiarnos de nuestro pecado. Él conoce nuestra condición y en su luz nos atrae a Él, pero para limpiarnos de eso. Como el pasaje siguiente dice: si tenemos comunión los unos con nosotros, Él nos limpia. O sea, Él es luz, pero aún en su luz y en su pureza Él nos atrae, pero no para alcahuetear lo que somos, sino para limpiarnos de todo. Entonces hay algo que quiero que hablemos un poco, que es el pecado oculto. Hay una situación en el Antiguo Testamento que nos va a servir un poco para esto. En el libro de Josué, hermanos. Josué, creo que está en el capítulo 7. Es una historia que todos conocemos, pero nos va a servir para ilustrar un poco algo que queremos hablar. La historia es que va Israel ya con Josué al mando, conquistando todas aquellas ciudades que el Señor les había prometido que les iba a entregar. Ellos vienen de una gran conquista. El capítulo anterior nos habla de la conquista de Jericó. Ellos vienen y ellos han experimentado el poder de Dios, la autoridad de Dios, que Dios lo que ha dicho se los va a cumplir, y a pesar de que ellos son pocos y menospreciables delante del pueblo que tienen delante, Dios va a dar la victoria que Él ha dicho. Salen de una tremenda victoria, salen contentos, han derrotado a Jericó, que era una de las grandes fortalezas, y se van a encontrar con un pueblo, con una ciudad siguiente que es Jai. Jai era supremamente inferior a Jericó. Ellos experimentan la victoria en Jericó. Entonces, al ver que Dios los respalda en Jericó, no envían todo el ejército a Jai, ni envían todos los hombres a Jai, porque Jai es mucho más pequeño. Si pudimos en Jericó, pues Jai es pan comido. Pero había pasado algo en lo secreto. Había pasado algo en lo oculto del pueblo de Dios. Y era que un hombre, Acán, había tomado el anatema para sí. Todos conocemos la historia. Dios había dicho que nada de lo que obtuvieran en el despojo de Jericó sería para ellos. Pero un hombre codició un manto babilónico
y lo guardó para sí. Entonces cuando ellos van a Jai, hay una derrota terrible del pueblo de Dios y Josué comienza a clamar: Señor, pero tú nos enviaste y nos dijiste que nos ibas a dar la victoria. ¿Cómo cayó tu pueblo? O sea, ¿nos vas a dejar en vergüenza delante de todos? Y bueno, y ahí es el pasaje donde vamos a comenzar a leer. Ahí en el verso 8. No, leámoslo desde el 6. Dice: entonces 7:6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Josué: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Y aquí comienza Josué a causar, o sea, a culpar al Señor de la derrota. O sea, Señor, bueno, yo, como a veces nosotros, a veces nos metemos en un negocio, cualquier negocio, y comienza a irnos mal, hermano. Y comenzamos a tener problemas, y comenzamos a tener dificultades. Y no siempre, pero a veces comenzamos a decir: Señor, ¿por qué permites que me esté pasando esto? Y tal vez yo, sin darme cuenta, tengo mi guardado. Y a veces Dios no puede bendecir, porque Él es luz, Él es bueno, Él es santo, y Él no puede hacer que las cosas tengan su bendición si hay cosas que son contrarias a Él. Yo no puedo esperar que Dios me bendiga cuando estoy actuando mal, hermano. Yo no puedo esperar eso de Dios. Dios es misericordioso, pero iría contra Él mismo. Israel va a aprender esa lección. Dios es luz. Entonces comienza Josué a decirle: Señor, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y el Señor no se quedó callado. El Señor responde a Josué. Y Jehová dijo a Josué: levántate. Porque a veces pareciera que no es suficiente este tipo de oración de: Señor, ¿qué está pasando, Señor? A veces el Señor sí quiere que oremos, pero a veces el Señor quiere que actuemos de cierta manera. ¿Por qué? Porque el asunto no era de que Dios los estaba entregando, sino el asunto era que había pasado algo, y eso que había pasado debía tratarse. Dios a veces quiere que las cosas se traten, hermano. ¿Se acuerdan el caso de María, la hermana de Moisés? La lepra le brotó y de una vez oró: Moisés, Señor, ¿cómo vas a dejar que ella quede como aquel que ha nacido? Sánala ya. Así ora Moisés: sánala ya. Y le dice el Señor: bueno, es que si su papá la hubiera escupido, ¿no se avergonzaría por lo menos 7 días? O sea, ¿no ha hecho ella algo que es digno de que ella se avergüence? ¿No ha hecho ella algo que debe ser puesto en disciplina? O sea, ¿no ha hecho ella algo que va contra mí, contra ti mismo, Moisés, contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios había querido un comienzo para tu pueblo, para Israel? ¿Y vamos a dejar que pase así como si no hubiera pasado nada? ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, no, Moisés, yo no soy así. Y nosotros debemos aprender que a veces Dios no es tan light como nosotros quisiéramos, hermano. Dios es luz. Dios es luz, hermano. Nosotros estamos tan acostumbrados a las tinieblas, hermano, que a veces tenemos una visión de Dios un poco distorsionada. Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas. Párate, Josué. Te voy a explicar por qué está pasando lo que está pasando. Te voy a explicar por qué tú no tienes mi bendición.
Te voy a explicar por qué yo no estoy agradado en lo que está pasando. Te voy a explicar por qué pasó todo, porque no fui yo, Josué. No soy yo, porque a veces eres... ¿Por qué, Señor? Y dice, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado el anatema. Aquí el asunto, hermano, es que el Señor consideró el pecado de Acán un pecado de pueblo. ¿Por qué? Es un misterio, pero el Señor, aunque a veces nosotros no nos veamos, el Señor nos ve como un pueblo. Lo que yo hago en lo oculto, lo que yo vivo, lo que yo estoy haciendo, eso afecta a la congregación, hermano. Es inevitable que lleguemos a una reunión y haya un ambiente pesado, el no pensar que alguno de los miembros está en situaciones extrañas. El culto nuestro no empieza cuando entramos a la reunión. El culto nuestro empieza en el cuarto, en lo oculto. Lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú vives, tu gozo, tu paz, tu comunión con Dios se ve reflejado en la vida de la iglesia. Tu pecado oculto, tu pecado consentido, tu pecado no confesado afecta la comunión y la vida de la iglesia. Tus pecados no van a permitir que la iglesia prospere. Tus pecados no van a permitir que tengamos la bendición y la luz que deberíamos tener como pueblo de Dios. Así nadie lo sepa, así solo lo sepas tú y el Señor. Tus pecados afectan la vida de iglesia, el propósito de Dios, la manifestación del Espíritu, el fluir de la alabanza, el fluir de la predicación. Todo es afectado porque Dios nos considera un pueblo. Dios nos considera uno. Lo que pasa en tu vida afecta a tu iglesia. Cuando tú vas a las reuniones afecta, cuando no vas también, afecta negativamente y afecta positivamente. Somos miembros, es imposible. Yo a veces le digo hasta a mi esposa y a algunos hermanos, yo a veces quisiera quitarme este problema, quisiera no pensar en este hermano, quisiera pensar no pensar en esta situación, pero es inevitable que lo que viven nuestros hermanos, sus situaciones, sus luchas, sus dificultades familiares, sus pecados, su amor al mundo, todo eso nos afecta. Así quisiéramos dejar el corazón fuera, es inevitable y es algo del Espíritu, es algo de Dios. Dios nos considera un pueblo, hermano. Dios nos considera uno. Por eso también en el caso de María y Moisés, el pueblo no pudo andar hasta que María no fue restablecida de su lepra. Y dice en el verso 12, y hasta han hurtado, o sea, hicieron y se pasaron, como diciendo el Señor, o sea, hasta hurtaron. Y no solo eso, sino han mentido. Y aún lo han guardado, o sea, no solo han hecho todo eso, sino lo han escondido entre sus enseres. O sea, no solo pecaron, no solo fue un pecado grotesco que lo fue porque el pecado nunca va solo. Cuando un hombre adultera, el adulterio acompañado de mentira, de engaño, de traición, de hipocresía, de cinismo, o sea, el pecado nunca es solo. El pecado siempre, para tapar el pecado hay que aumentarle el pecado. ¿Se acuerdan de David? Él primero miró a la mujer, ya ahí ya estaba pecando. Se llegó a ella a otro pecado. Involucró a la guardia a otro pecado. Mintió y mandó a traer al esposo, otro pecado. Lo quiso emborrachar, otro pecado. No vio que les resultó el asunto, lo mató, otro pecado. Involucró al ejército, otro pecado. O sea, el pecado siempre atrae más pecados. Es difícil mantener un pecado en el secreto. Para ponerlo en el secreto toca ponerle cosas encima. Y lo que se le pone encima es pecado. El pecado atrae, como dice, un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro. O sea, ese es el problema del pecado. Cada vez te hunde más, cada vez es más absorbente, cada vez más... Por esto, los hijos de Israel
no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Es un asunto terrible ver que el Señor le decía antes a ellos: ve, yo estoy con vosotros, vayan, yo estoy con vosotros. Y que ahora el mismo Dios diga: yo ya no estoy con vosotros, ahora, porque no, ahora yo estoy contra vosotros. Eso parece muy serio, ¿no? O sea, antes Dios ayudándolos, Dios guiándolos, Dios respaldándolos, y ahora dice Dios: ahora yo estoy contra ustedes. Ahora su problema no es Jai, su problema no son los filisteos, su problema no es este, ahora su problema soy yo. Yo no participo de lo que están viviendo. Levántate, porque a veces, si hay algo que es difícil, hermano, de tener autoridad, es tratar el pecado. No hay nada más terrible. Hace poco hablaba con un hermano de otra ciudad, uno de los ancianos de otra ciudad, y me decía el hermano, no hay nada más difícil cuando uno se encuentra con el pecado, y con el pecado que hay que tratar, con el pecado que ya ha sido expuesto y que hay que hacer algo, que no se puede quedar callado, que se tiene que decir que hay que hacer algo. No hay nada más terrible. Y es verdad, hermano, no hay nada más terrible que tratar el pecado. Pero a veces, si no se trata, hermano, va a traer peores cosas. El Señor nos ayude. Mira lo que le dice el Señor a Josué: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Mira qué asunto interesante. ¿Por qué Dios no trata el pecado de una vez, hermano? ¿Por qué Dios inmediatamente habla con Josué y dice: reúnamelos a todos y vamos a tratar el asunto ya? Sino le dice: vas a hacer una cosa, vas a traer al pueblo, lo vas a santificar. Y les vas a decir: anatema hay entre vosotros. Mañana se reunirán todas las tribus y se presentarán. ¿Por qué no lo haces de una vez? Ahí, tengan el pasaje ahí, no lo perdamos. Vamos a leer un pasaje ahí en Mateo. Creo que está en Mateo 26, en la cena del Señor. En el 20, 26, 20. Dice: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo. Aquí él es la luz, pero vamos a ver cómo él actúa con su pueblo. Y no solo con Israel, sino este pasaje nos va a enseñar por qué él dejó el asunto para el otro día. Dijo: de cierto os digo, así como dijo Josué allá, hay anatema en medio del pueblo. Entonces ahora el Señor va a decir acá: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y lo deja abierto, así como en José. ¿Qué quiere el Señor? Que todos nos examinemos. El Señor no trata el pecado de Acab directamente de una vez, porque Él quiere que comience a pensar yo: ¿seré yo, Señor? Y va a decir el otro: ¿seré yo, Señor? Hay veces, tú sabes que estás tratando temas que tienen personas específicas. Entonces el Señor se lo habla a toda la congregación, porque este examen de ¿seré yo, Señor?, siempre es bueno para nosotros. ¿Será que el hermano está hablando de mí? Y uno generalmente tiene esa experiencia delante de la palabra. Así no me estén hablando a mí, la palabra siempre tiene a destaparme a mí. ¿Sí? Me acuerdo una vez
nos llamó un hermano y nos dijo, hermanos, que va a ir un hermano nuevo a la reunión, él llega una hora antes para que trates de hablarle al Señor, nunca ha escuchado al Señor, no sabe que es una reunión cristiana, para que le compartas algo del evangelio antes de la reunión. Entonces llegamos como media hora, entonces, hola hermanito, un café, sí, ¿cómo te llamas? Esto. Y yo, no, las 6:30, hermanos, tenemos que ir para la reunión. No pudimos hablar mucho porque era la reunión. Entonces llegamos a la reunión y ese día tenía que compartir la palabra. Entonces el muchacho se sentó, compartí la palabra, se acabó la reunión y se me acercó como serio y me dijo, yo quiero saber qué tienes contra mí. ¿Por qué me dices esto a mí? ¿Quién le contó que yo no sabía nada de él? Lo acababa de conocer, nada, pero la palabra... no, porque sí, yo he hecho esto, pero ¿por qué me lo dice a mí? ¿Por qué me avergüenza delante de los otros? Decía él. Yo ni lo conozco, hermano. Yo no iba a preparar una enseñanza en 5 minutos para usted que no lo conozco, hermano. Ya el tema del Señor pero el Señor destapa los corazones. Y el Señor quiere que diga, ¿seré yo maestro? ¿Estás hablando de mí, Señor? Hay cosas en el secreto mío, Señor, que no te gustan. Hay cosas escondidas en mi casa que no te agradan, Señor. Esa es una buena oración. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando vimos la responsabilidad en nuestras casas de no traer anatemas, una de las oraciones que nosotros hicimos en nuestro hogar fue, Señor, en mi casa hay anatemas, en mi casa hay cosas que traigan maldición a mis hijos, Señor, en mi casa hay cosas que manchen tu santidad, Señor, muéstranos, Señor. Y quemamos películas, música, revistas, una cantidad de cosas del mundo que eran muy sutiles que estaban en nuestra casa. Porque el Señor nos respondió, porque cuando una persona le ora al Señor por estas cosas, porque generalmente nosotros oramos, Señor, prospérame, bendíceme, ayúdame, pero generalmente no nos gusta ser destapados. Pero el Dios que nosotros seguimos tiene la tendencia, por lo que es luz, a destapar lo oculto, a exponer las cosas, a sacarlas. Ese es el Dios que seguimos. Y Él no es como nosotros, que avergonzamos a los demás en público. Como vamos a leer ahorita, no hay nada que el Señor saque a la luz públicamente que no te haya dicho varias veces, hermano. Cuando Dios destapa un pecado de una persona es porque ya llegó a algo grotesco. Porque Dios generalmente lo trata a solas, te habla a solas, te dice, de pronto te manda a alguien, de pronto hay un énfasis en la predicación de la palabra en ese asunto. Él trata. Cuando Él ve que tú ya no, entonces lo destapa. Generalmente Dios no destapa el pecado. Hay algunos hermanos que, interpretando el pasaje de David con el profeta, con Natán, dicen que aproximadamente pasó un año del pecado de David a que Natán fuera a hablar con él. O sea, el Señor le dio tiempo para que se arrepintiera, pero no se arrepintió. A veces la gente piensa que como no le ha caído la justicia de Dios, Dios no va a tratarlo. Como decía un hermano, eso es como tirarse del piso 20 y creer en el 18 que no va a caer al piso, hermano. Tarde o temprano el juicio de Dios va a llegar. Y Dios nos da tiempos, ¿para qué? Queriendo que nosotros nos arrepintamos. Pero, hermano, no juegue con Dios. Con Dios no se juega, hermano. Usted puede jugar con nosotros, con los hombres, pero no juegue con Dios, hermano. No juegue con Dios, porque Dios es santo. Y algún día Él va a avergonzar a todos aquellos que se escondieron para sí muchas cosas, hermano. No guarde entre sus enseres. Pregúntele al Señor, ¿seré yo, maestro? ¿Estás hablando de mí, Señor? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía quién era? En el libro de José vamos a ver, pasan las tribus, dice tal tribu, tal familia, tal casa, tal hombre. Estaba hablando era de usted. Terrible, ¿no? Pero Él quiere despertar siempre la conciencia, porque Él es luz, pero Él quiere que tengamos comunión con la luz, porque esa comunión hacia la luz
¿qué va haciendo? Va librándonos de las tinieblas. Amén. Va haciendo que nuestros pecados sean limpiados por la sangre. Va haciendo que la comunión nos vaya ayudando. Vamos a volver al libro de Josué. Entonces, ese día yo me imagino al israelita acostándose. ¿Seré yo, Señor? ¿Será que yo traje algo que tú dijiste que no iba a traer a mi casa, Señor? ¿Seré yo, Señor? Yo me imagino que más de uno pasó saliva. Eso era como cuando uno estaba en el colegio y había hecho algo. Entonces llegaba al salón, a mí me pasó hartas veces, llegaba al salón la coordinadora. Fulanito, 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 a rectoría y todos. ¿Qué hice, Señor? Pero aquí el Señor no va a llamar a fulanito, sino va a llamar a todo el pueblo. Yo pienso que qué asunto serio, ¿no? Yo una vez tuve una experiencia en el comienzo caminando con el Señor, que había algo que definitivamente era un pecado que no había tratado y no sabía ni cómo tratarlo, hermano. Hoy en día le doy gracias al Señor porque hay hermanos han tratado eso por la palabra. He leído libros que en esa época me hubieran servido un montón, pero no sabía cómo tratarlo. Entonces un momento que le dije al Señor, Señor, ya no pude con esto, haz algo. Y recibo la llamada de una hermana. Hermano, necesitamos reunirnos contigo. Queremos tratar algo contigo. Y yo, bueno, hermana. Y llego y, hermano, es que el Señor me dio un sueño. Y el Señor en el sueño me mostró que tú estabas haciendo esto y esto y esto. Y yo dije, necesitaba tratarlo. Y la manera como el Señor usó para tratarlo fue sacándolo a la luz. Como decía un hermano en un libro, uno piensa que siempre se va a salir con las suyas, hermano. Eso es algo del hombre. El hombre cree que hace y no va a pasar nada. Pero eso es un engaño de Satanás. El Señor le dijo, si haces esto, morirás. Satanás dijo, no morirás. Ese es el engaño de Satanás. O sea, como diciéndole al hombre, no hay consecuencias. No, sí hay consecuencias, hermano. Sí hay consecuencias. Entonces mira lo que pasó. Entonces, ahí en el 15. Mira la advertencia. Bueno, leamos el 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu de Jehová la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Imagínate cómo durmieron esos israelitas ese día, hermano. Qué susto. Él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues levantándose de mañana. Ahí eso habla como de diligencia en estos asuntos. Hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Será. Yo me imagino todos. Ahora solo la tribu de Judá. Yo pienso que acá comenzó a hacer salida. Ahora la familia de Será. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Será por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi. Así como en la cena, Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es. El Señor dice, el que va a tomar bocado de mi pan. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Qué cosas, ¿no? Ya habiéndose expuesto a Acán, dice, verdaderamente he pecado, y hice así. Bueno, yo pienso que Acán, por lo que uno ve que hubo algo más. Cuando él se vio expuesto,
hubo sinceridad, porque lo que decíamos al comienzo, muchas veces las personas, aún ya siendo expuestas, comienzan a justificarse. ¿Por qué decimos que él fue sincero? Por lo que dice el verso siguiente, dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé, y aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. O sea, él comenzó a decir, sí, hice esto. O sea, uno ve como que ahí como que la luz tocó, porque a veces uno, hermano, ¿qué pasó? Ay, hermano, es que estoy teniendo un problema. Y, bueno, ya el Señor lo destapa, dice, estoy teniendo un problema con este pecado. Sí, hermano, hace. Pero a veces no va más. Cuando uno sabe que el arrepentimiento es sincero, cuando la persona comienza, hermano, es que hace 3 años, un día estaba haciendo esto y comencé a mirar esto. Y desde ese día lo comenzaba a hacer cada 8 días. Y ya no lo puedo dejar hacer. Cada vez que prendo el computador lo hago. Cada vez que abro el celular lo hago. Y me siento avergonzado. Y comienza la persona a exponerse. Tú notas que hay sinceridad en ese arrepentimiento. Pero a veces como que tenemos un cuarto oculto que no queremos que nadie entre. Hay algo que al hombre no le gusta. Al hombre no le gusta ser expuesto, avergonzado. Al hombre no le gusta como que se le conozca eso. Pero hermanos, es mejor salir a la luz. Siempre es mejor salir a la luz, aunque seamos expuestos. Decía el salmista: bueno me es haber sido humillado. Bueno es, o sea, a veces cuando ya no pude con un asunto, yo debo ir a la luz. Pero tristemente, generalmente el hombre caído tiende a esconderse. Por ejemplo, yo estoy en mi casa. Entonces mi esposa me dice algo que a mí no me gusta. Yo sé que es verdad, pero no me gusta. No me gusta que hagas esto o digas esto y esto, y yo comienzo como a retorcerme, como que ya solo escucharlo ya como que me... Entonces la primera reacción, bueno, hay gente que tiene a explotar, hay otros de otro carácter que la primera reacción es irse. Entonces como que a uno no le gusta ser expuesto, hermano. Eso es como de la carne, eso es como que, se me está metiendo donde, hermano, como que se está pasando y como que hay una incomodidad natural. Como que yo no quiero que se trate eso, y tal vez si no se trata va a ser peor. Es como un diente, hermano. Usted ve el diente y dice que tiene un puntico negro. Pero si el doctor no llega y le comienza a atacar, a meterla y a ahondar a ver hasta dónde está el problema y le pone la calza o le hace lo que tiene que hacer, tarde o temprano se va a perder el diente. Y así en la vida espiritual. A veces cuando no permitimos que ciertas cosas se traten, se pierde. Una vez notamos que había un problema en un hermano, y el problema estaba muy relacionado con su esposa. Y una vez nos acercamos al hermano y le dijimos: hermano, tú tienes que pedirle al Señor para que trates ese asunto en tu casa, porque ese asunto ha traído vergüenza y muchos problemas a la iglesia, hermano. Y el hermano de una vez nos cerró la puerta. Ustedes no saben cuáles son los asuntos de mi casa, por favor no se metan. Nosotros no lo hacíamos ni por juzgarlo, lo hicimos en privado, hermano. Porque era un asunto que ya estaba afectando a la iglesia terriblemente. Y el hermano nunca quiso tratar ese asunto, hermano. Y a veces con el tiempo se fue su punto de quiebre. Entonces hay cosas que hay que tratar, hermano. Hay cosas que hay que tratar y hay que orarle al Señor. Porque si no, eso va a ser nuestro punto de quiebre. Como siempre decimos, nosotros nunca caemos en un pecado grotesco, en una situación difícil, si eso no se ha cultivado en lo oculto por tiempo, hermano. Lo que se hace a veces es fruto de tolerar, de consentir, de permitir, y en muchas áreas yo tener cuidado con lo que pasa en mi mente. En estos días hablaba con un hermano que me decía: hermano, llegamos a un lugar y el hermano iba con otro hermano y los hermanos tenían
tenían mucho dinero y tenían un poco de ropa que no usaban. Entonces los hermanos dijeron, hermano, para que escojan ustedes dos de esa ropa que está nueva, no se usa. Entonces los dos hermanos, y él me contaba, todos contentos porque el Señor, estábamos orando por ropa y no teníamos, y el Señor les dio la provisión. Entonces estaban escogiendo la ropa y la ropa le quedaba más a la talla al otro hermano. Entonces mientras estaban repartiendo el botín, dijo el hermano, comenzó a pensar, él me dice, hermano, yo comencé a pensar, ¿y por qué más para él? ¿Y por qué lo más bonito para él? Y él dice que pasar de un momento donde el Señor los estaba bendiciendo a sentir como rabia, envidia. Entonces como que él reaccionó en lo que estaba pensando y dijo, hermano, yo lo que mejor hice en ese momento fue decirlo duro, o sea, exponerlo. Entonces le dije, ¿qué hiciste? Dije, pues mientras estaban repartiendo, dije, Señor, te doy gracias porque tú has permitido que mi hermano esté más bendecido que yo te doy gracias por eso. Y dice que todos esos sentimientos que lo estaban revolcando, desaparecieron. Pero a veces pasa, ¿por qué a él y no a mí? La siguiente reunión me miró, dijo, y sin darse cuenta la persona ya tiene un huracán en su corazón. Y no lo expuso, y llega un momento en que pasa, ¡pum!, explotó. Dividió la iglesia por algo que estaba pasando en su corazón. Así en cualquier área, hermano. Estamos dando ejemplos, pero así en cualquier área. ¿Qué pasa en tu corazón, hermano? Y a veces podemos tener cara de... y a veces estamos por dentro. Y otra cosa que es terrible, cuando estoy en esas, no voy a la luz, sino voy al otro hermano que tiene el mismo pecado. Y que me va a decir, sí, hermano, tienes razón. Voy a donde quiero que me endulcen el oído y me digan lo que quiero oír. Cuando uno se le acerca a las personas a pedirle consejo, uno a veces nota que esa persona viene a que se le diga lo que quiere oír, a que se le consientan sus tinieblas. Qué asunto terrible, hermano. Entonces yo voy con el hermanito que yo sé que él me va a decir. Es igual de carnal a mí, es igual, está en lo mismo, es el mismo. Entonces yo voy a él. Porque somos así, le huimos a la luz. O vamos, pero solo protocolo. Hermano, ¿tú qué piensas de esto? Pero ya he tomado una decisión. Puro protocolo. No estoy yendo a la luz. Antes estoy atentando contra la luz. Y uno lo nota. Yo le decía a mi esposa un día, me preocupa tal hermano, y me decía, ¿pero por qué? Y le dije, el simple hecho de que no sepamos qué está pasando, pero que se esté alejando de la luz, de la comunión, eso ya es un síntoma raro. Hay hermanos que tienen que uno ve algo bonito, hay hermanos jóvenes que siempre están, oye hermano, en la localidad había un hermano que siempre se acerca, hermano, ¿cómo ves mi noviazgo? Entonces uno queda como, bueno hermano, pues. Y al mes, hermano, si tú has visto algo extraño en mí, dímelo. Yo quiero que los hermanos me digan cuando vean algo en mí. No, hermano, no te preocupes. Y al mes, hermano, ya uno ve ahí, hermanito. Cuando ve algo malo yo te lo voy a decir, hermano, con toda confianza. Pero uno nota que hay personas que les gusta la luz, que son de Dios, hermano, que van a la luz, cambio ahí uno también nota cuando las personas andan muy aisladas, muy secretamente, y eso es un síntoma extraño. Nosotros debemos hacer las cosas a la luz, que la gente sepa, que si nos tienen que corregir, hermano, y si en algún momento tiene que corregirnos, sería bueno que nos corrija, sería bueno que nos diga, para no llegar a la situación de acá. Pero a veces estamos como Señor nos guarde. Señor nos guarde, Dios es luz. Entonces mira lo que pasó. ¿Estamos en qué versículo? 22. Entonces Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello.
sea, tenían que corroborar que lo que había hecho Acab era cierto. Porque iba a morir y no era justo que muriera tal vez alguien que no lo hubiera hecho. Y tomando de en medio de la tienda lo trajeron a Jehová y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron acá, hijo de Zera, el dinero. Tomaron acá, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Parece que el juicio, si Acán había confesado y había expuesto su pecado, ¿por qué hubo un juicio tan fuerte? Cuando tú lees la historia, hermano, muchos hombres en Israel murieron por el pecado de este hombre. O sea, eso fue lo que trajo indignación a Josué y que lo hizo orar: Señor, pero mira todos los que cayeron, Señor, ¿por qué permitiste esto? Entonces, la consecuencia del pecado de Acán fue la muerte. ¿Por qué? Porque él había causado una terrible mortandad. Yo pienso que hasta pudo haber perdón, pero hubo una consecuencia a lo que él hizo. A veces pasa eso en las Escrituras. El ladrón que estaba muerto al lado del... El ladrón que estaba colgado al lado del Señor, ¿murió o no murió? Y yo le pregunto, ¿fue perdonado o no fue perdonado? Sí fue perdonado. Pero había una consecuencia porque había sido un bandido. A veces el asunto no es de que, ay, hermano, hay que mostrar el perdón. Claro que hay que mostrar el perdón. Y somos llamados a perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Pero hay asuntos que han traído tanta consecuencia, hermano, que debemos pensar hasta dónde va el perdón del Señor, si hay restauración, si no hay restauración. O si la persona tiene que aceptar en medio del perdón de Dios las consecuencias de lo que ha sembrado. A veces uno ve casos. Yo leí un caso muy conocido fue el caso de Ted Bundy. ¿Alguna vez lo ha escuchado? Un violador en Estados Unidos que violó y mató a una cantidad de mujeres, hermano. Un hombre... Y entonces de él hay una entrevista porque él habla de los peligros de la pornografía. Él llegó a todo eso fue porque se entregó a ese pecado y eso lo pervirtió y cayó en cosas horribles. Y lo entrevista, creo que es Jace Dawson, al final de su vida, como una semana antes de ir a la silla eléctrica. Y él le pregunta: ¿y tú te sientes perdonado? Y él dice: sí. Siento la paz y el amor de Dios que ha envuelto mi corazón estos días. Y le preguntan: ¿y es justo que vayas a la silla? Sí, también. Había matado, pero un montón de mujeres, hermanos. Eso fue un caso de esos terroríficos allá. Y el Señor lo perdonó al final de su vida. ¿Pero hubo consecuencias? A veces hay consecuencias. A veces no, a veces hay una total restitución y el Señor hace nuevas todas las cosas. Pero a veces no. Mira lo que pasó después. Dice... en el 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió el ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llamó el Valle de Acor hasta hoy. Entonces imagínate que después lo queman a él, queman todo el anatema y ponen piedras, hacen como una especie de monumento. Y le ponen un nombre al lugar según lo que ha pasado, así como cuando David trasladando el arca murió Usa, ¿sí? Aquel lugar se llamó Pérez Usa. O sea, aquí murió Usa. ¿Por qué Dios hace un monumento a eso? Porque cuando pasara el israelita con su niño y preguntara: papá, ¿qué es este monumento? Él iba a decir: aquí murió un hombre, porque un hombre que guardó el anatema, porque un hombre que hizo esto. O sea, ¿eso iba a servir para qué? Para memoria. Y hasta el día de hoy nosotros hacemos memoria de eso. Vamos a terminar con unos pasajes en Juan, hermano. Juan 3. Dice, Juan 3 desde el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Dios, la luz vino, pero los hombres a veces amaron más las tinieblas. Y dice, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Esa es la característica del que anda en tinieblas. Yo me acuerdo hace años, como que todavía no era creyente, pero bueno, mis papás hacían reuniones, las reuniones de la iglesia eran en la casa de nosotros. Yo salía el sábado y llegaba hasta el domingo. Entonces yo llegaba ya el domingo por a las 10:30, 11, cuando ¡pum! Iba a entrar y me acordaba la reunión. Entonces inmediatamente, no, yo no voy a entrar a la casa. ¿Por qué? Porque estaba en tinieblas. Cuando uno está en tinieblas, ¿qué? No quiere la luz. Y me tocaba sentarme hasta las 2 de la tarde fuera de la casa para que se acabara la reunión y los hermanos se fueran. ¿Por qué? Porque no quería salir a la luz. Y a veces yo me hacía lejos y veía, salían los hermanos. Ahora sí ya voy a entrar. Casi a las 2:30, 3, trasnochado. Y cuando entraba no faltaba el hermano que se quedaba a almorzar. Y yo, ay, Señor. Ay, Señor, yo que quería librar. Y comenzaba el hermano, ¿cómo estás? Y uno, ay, Señor. Porque cuando uno está en tinieblas, no le gusta la luz, hermano. Le huye a la luz. Le huye a la luz. Aborrece la luz. No quiere salir a la luz. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay en nosotros que no corresponden a la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, o sea, el que está en comunión con Dios, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, el que es de la luz, el que está en una práctica de la luz, el que está en comunión, él viene a la luz. Y hermano, no hay, a veces decíamos que hay una vergüenza en venir a la luz, pero yo me pongo a pensar, digamos, en Zaqueo. La luz llegó a su casa, pero Zaqueo, en vez de justificarse, desde ahí se para y dice: Señor, si he defraudado a alguien, le devuelvo el cuádruple, y a los pobres, o sea, él vio que sus obras eran ¿qué? Malas. Pero viendo sus obras se para y dice: Señor, yo estoy arrepentido de la manera. Yo me he dado cuenta que he usado mi dinero, me he aprovechado de los pobres, he cobrado más de impuestos. Señor, yo quiero venir a la luz y quiero restaurar y quiero hablar con los pobres que he robado y dar. Y ahí, ¿qué muestras tú? Que hay un hombre que salió a la luz. ¿Y saben qué dice la palabra? Bienaventurado aquel. ¿Quién? Cuya transgresión ha sido perdonada. Aquel a quien Jehová no inculpa de pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, mientras una persona se calla, se oculta, se seca. Pero dice el salmista: no, confesaré mis pecados a Jehová y tú me libraste. Hay, mi hermano, a pesar de que sea vergonzoso, siempre hay liberación cuando se confiesa el pecado. Siempre hay alivio, siempre se quita un peso, siempre se vuelve a la comunión, siempre hay paz, siempre hay gozo, siempre hay, aún en la disciplina, siempre que hay perdón, hermano, hay restauración. Así como Dios nos corrige con una mano, con la otra nos está consolando y nos está aliviando y nos está sustentando y nos está restaurando y nos está amando. Pero hay que ir a la luz, hermano. Confiese sus pecados. Un hermano decía que la confesión era como el arrepentimiento, era como el vómito espiritual. Cuando usted está enfermo del estómago y usted no sabe qué hacer y vomita y descansa. Hermano, todo eso que usted sabe que es tinieblas, eso que usted sabe que es pecado, vomítelo. Usted no va a descansar hasta que no saque eso extraño, eso contrario a usted. Sáquelo, expóngalo. Como decía un hermano, el pecado tiene
pierde su poder y su eficacia en nosotros cuando es expuesto a la luz. El pecado prospera en el secreto. Cuando él es expuesto, él pierde su valor. Muchas veces la liberación del pecado está ligada totalmente a sacarlo, a exponerlo, así a sacarlo. Yo pienso que es una buena definición de arrepentimiento, hermano. Sáquelo, expóngalo. No importa que eso le traiga vergüenza. Con el tiempo usted va a disfrutar la paz, la comunión, la luz de Dios. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ahora sí terminamos en el pasaje que comenzamos, hermano. Primera de Juan 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Hermano, esto que hemos oído debemos anunciarlo. Y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, la luz nos hace andar con los que están también en luz. Y en esa luz, como decíamos ahorita, los pecados son limpiados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Por el testimonio que tú permitiste que Juan dejara, Señor, el cual nos es anunciado hoy por medio de la lectura y la exposición de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar en luz como tú estás en luz, Señor. Queremos tener comunión contigo, Señor, y practicar la verdad, Señor. Expón todas nuestras tinieblas, Señor. Líbranos de todas nuestras tinieblas. Líbranos de todos nuestros pecados, Señor. Líbranos de los mantos babilónicos que están escondidos en nuestra casa, Señor. Saca, Señor, todo lo anatema de nosotros. Ayúdanos a tratarlo, Señor. No queremos perecer como Acán, ni que los nuestros perezcan por nuestras necedades, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Oramos para que tu Espíritu produzca un genuino arrepentimiento en nosotros. Oramos porque queremos dar frutos dignos de arrepentimientos. No queremos vivir en tinieblas, Señor. Queremos andar delante tuyo, Señor. Queremos que tú nos limpies con tu sangre de todo lo inmundo, de todo lo impuro, de todo lo que es contrario a ti, Señor. Oramos, Señor. No nos dejes ser necios, Señor. No nos dejes vivir en nuestros pecados. No nos dejes consentirlos, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir a la luz constantemente. Ayúdanos, exponnos, Señor, para que podamos ser libres, Señor. Que en tu luz podamos ver la luz, Señor. Envía tu luz y tu verdad, Señor. Y que éstas nos guíen, Señor, al monte santo, Señor, al lugar de tu presencia, al lugar de tu comunión, Señor, al lugar donde hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, Señor. Bendice tu palabra y que ella cumpla el propósito por el cual tú no las permites considerar hoy, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Ao leão de Judá.